La echaron por rescatar al viejo. Al día posterior se convierte en directora sanitaria. Aquella mañana el centro hospitalario estaba abarrotado de enfermos y la presión se percibía en cada esquina. Entre todo ese desorden llegó un anciano con el brazo severamente dañado y síntomas claros de deterioro. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Los procedimientos demandaban aguardar la firma del jefe sanitario antes de cualquier actuación, pero la joven interna sabía que esperar podría costarle la existencia. Con determinación en sus ojos, tomó una decisión que cambiaría todo: atenderlo sin permiso. Mientras le estabilizaba, el anciano apenas podía hablar, pero alcanzó a decir: «Gracias, Nina. Creí que no saldría de esta». La interna, con manos firmes, ajustaba la venda y solicitaba ayuda a una auxiliar, ignorando las miradas de otros galenos que dudaban si apoyarla o no por temor a castigos. Cada instante era una batalla contra el reloj y ella se aferraba a su compromiso de rescatar vidas, aunque en el fondo sabía que estaba violando la norma más severa del centro. El tratamiento fue un éxito. El anciano recuperó la estabilidad y entre suspiros de alivio alcanzó a sonreír. Sin embargo, esa sensación de victoria duró poco. Apenas terminó, las puertas del corredor se abrieron y el jefe sanitario apareció con su bata impecable, una carpeta en la mano y una expresión cargada de ira. Señalándola con el dedo, su voz retumbó: «Doctora, usted acaba de cometer la mayor imprudencia. Nadie le autorizó nada. ¿Quién se cree para saltarse mis órdenes?». La joven respiró profundo, con el corazón latiendo acelerado y respondió: «Me creo una galena, señor, y mi deber es rescatar vidas, no esperar permisos que pueden costar la muerte de un enfermo». El silencio se apoderó del corredor, pero el jefe, lejos de reconocer su coraje, estalló con un grito seco: «Recoja sus cosas. Hasta aquí llegó. Está despedida de inmediato». La auxiliar que estaba a su lado apretó los labios con impotencia mientras el anciano intentaba hablar en defensa de la galena, pero apenas lograba levantar la voz. El murmullo de otros galenos y enfermos comenzó a escucharse en los corredores. Algunos cuchicheaban que lo que había hecho la interna era correcto, que había rescatado una vida, pero nadie se atrevía a alzar la voz contra la autoridad del jefe sanitario. Con cada palabra de desprecio que lanzaba, el rostro de la joven se endurecía más, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza al ver cómo se castigaba la ética en lugar de premiarla. «Usted ha manchado la disciplina de este centro», agregó el jefe con una dureza que helaba el ambiente. «Aquí no necesitamos rebeldes ni sentimentalismos. Necesitamos obediencia. Si no sabe seguir órdenes, no merece estar aquí». El anciano intentó levantarse con evidente dolor en el brazo y exclamó con voz quebrada: «Ella me rescató la vida. ¿Cómo puede llamarlo un error?». Pero el jefe lo ignoró, girando la mirada hacia los demás como buscando apoyo en su autoridad. La galena, con lágrimas contenidas, recogió sus instrumentos y miró a los ojos al anciano, que aún con su debilidad le tomó la mano y le susurró: «No se arrepienta de lo que hizo. Usted es de las que marcan la diferencia». Ese gesto de gratitud contrastaba brutalmente con la injusticia del despido. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Mientras caminaba hacia la salida con sus pertenencias en una caja improvisada, sentía que cada paso pesaba toneladas. Detrás de ella, algunos enfermos se levantaban de sus asientos y la aplaudían en voz baja, un acto silencioso de resistencia que incomodaba al jefe. La auxiliar que la había ayudado le dijo al oído: «Esto no se quedará». «Ah, sí, Galena, todos vimos lo que pasó». Pero ella solo pudo asentir con un nudo en la garganta, intentando contener la impotencia. En el corredor, justo antes de cruzar la puerta de salida, escuchó la última frase del jefe sanitario cargada de desprecio: «Recuerde bien este día, porque será la mancha que lo arruine todo en su carrera. Nadie querrá contratar a alguien que desobedece». La joven se detuvo, apretó los puños y con la voz temblorosa, pero firme respondió: «Prefiero cargar con esa mancha a cargar con la culpa de haber dejado morir a un inocente». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire mientras todos la miraban con una mezcla de respeto y temor, y el anciano, desde su silla de ruedas improvisada, la observaba con un brillo en los ojos que nadie más alcanzó a notar. Las palabras de la galena todavía flotaban en el corredor cuando las puertas del centro se cerraron tras ella. Afuera, el aire frío golpeaba su rostro y sentía como si el mundo se derrumbara de golpe. Había dado todo por esa institución. Había soportado guardias interminables y humillaciones constantes con tal de cumplir su sueño de rescatar vidas.
Y sin embargo, ahora se encontraba en la calle con una caja en sus manos y una mancha en su reputación. En su mente resonaba la voz del jefe. Nadie querrá contratarla. La desesperanza la envolvía y por primera vez en mucho tiempo dudó de sí misma. Dentro del centro, el jefe sanitario se pavoneaba frente al personal como si hubiera dado una lección ejemplar. Así es como se mantiene la disciplina, decía con orgullo, mientras algunos galenos asentían por miedo y otros guardaban silencio por respeto a la joven despedida. El anciano, aún débil, pedía hablar con él, pero fue ignorado y trasladado a una habitación sin mayor cuidado. Esa indiferencia del jefe no solo mostraba soberbia, sino un desprecio absoluto por la voz de quienes debía proteger. Los rumores se propagaron rápidamente. Enfermos murmuraban que no era justo lo que había pasado, que esa joven había demostrado más humanidad que todo el consejo directivo junto. En los corredores, la auxiliar que ayudó a la galena discutía con sus superiores. No fue un error, fue un acto de vida. ¿Acaso estamos aquí para cumplir papeles o para rescatar personas? Pero sus palabras eran silenciadas con amenazas de sanciones. El ambiente estaba cargado, como si la injusticia fuera un peso insoportable para todos. Esa noche, la galena llegó a su pequeño apartamento y se derrumbó en el sofá. Su celular estaba lleno de mensajes de compañeros que la apoyaban en secreto, pero ninguno se atrevía a enfrentar al jefe. Se sentía sola, derrotada, como si su futuro en la medicina se hubiera terminado antes de empezar. Cerró los ojos y pensó en el anciano al que había rescatado. Al menos hice lo correcto, se dijo, aunque el sabor amargo de la injusticia no le permitía encontrar paz. Mientras tanto, en la oficina del centro, el jefe sanitario recibía llamadas de inversionistas y miembros del consejo. Se le notaba confiado, creyendo que su autoridad estaba intacta. Un caso aislado. No se preocupen, la disciplina está bajo control, repetía con arrogancia. Pero lo que no sabía era que el anciano que había menospreciado no era un enfermo cualquiera, era uno de los accionistas más influyentes del centro, alguien con el poder de decidir quién permanecía y quién caía. Y en ese instante ese hombre había tomado una decisión silenciosa que cambiaría el rumbo de todo. A la mañana siguiente, la galena fue sorprendida por una visita inesperada en la puerta de su apartamento. El anciano, acompañado por un chofer y con su brazo vendado, apareció con una mirada serena y palabras firmes. «Galena, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la tratan de esta manera. Usted me rescató y ahora es mi turno de rescatar su carrera». Ella, confundida y aún desconfiada, apenas pudo responder. «No quiero favores, solo quería hacer lo correcto». El anciano sonrió y replicó, «Precisamente por eso merece más de lo que imagina». Ese mismo día, el centro se sacudió con una noticia inesperada. El jefe sanitario fue citado de urgencia a una reunión extraordinaria del consejo. Al entrar, encontró al anciano sentado en la cabecera de la mesa, acompañado de otros directivos. Con voz grave, el hombre anunció, «He decidido ejercer mi derecho como accionista mayoritario. Su comportamiento no representa los valores de este centro. A partir de hoy, usted queda removido de su cargo». El jefe intentó defenderse, pero sus palabras se ahogaron frente a la evidencia de su desprecio y la indignación acumulada de quienes lo habían observado por años. Horas más tarde, el centro entero fue testigo del giro más inesperado. El anciano pidió que la joven galena fuera llamada de inmediato. Ella entró con la misma bata blanca que se había llevado en su caja, pensando que solo sería testigo de algún trámite. Pero el anciano, con una sonrisa de gratitud, anunció frente a todos, «Esta mujer no solo me rescató la vida, también nos recuerda cuál es el verdadero propósito de la medicina: servir con ética y valentía. Por decisión del consejo y con mi respaldo, ella será la nueva directora sanitaria de este centro». Los aplausos estallaron y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo rodaron por su rostro. El antiguo jefe salió por las puertas principales sin que nadie lo despidiera. Su soberbia había sido reemplazada por el silencio incómodo del desprecio colectivo. Mientras tanto, la joven galena asumía su nuevo cargo con humildad, agradeciendo a cada persona que la apoyó en silencio. En su discurso final, dijo con voz firme, «Hoy aprendí que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que la dignidad nunca debe ponerse en juego por miedo a perder un puesto». Los presentes se quedaron en silencio, conmovidos por sus palabras, entendiendo que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva.
Tu suscripción es resistencia.